Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Se les ha dicho que Dios es amor y nada más. Y recuerden, aún la mayoría de la gente que habla del amor de Dios no entiende ni siquiera lo que es el amor de Dios. Porque la Biblia dice que el amor se manifiesta en que guardemos sus mandamientos, pero eso no habla la gente, fíjense. Entonces, ¿qué saben del amor de Dios? Si dice la Biblia, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, así lo dice la Biblia, pero la gente no habla de eso, o sea, ni siquiera entienden lo que es el amor de Dios. Como resultado de esos terribles juicios que van a venir, muchos así llamados cristianos perderán su fe, esa fe en ese Dios que ellos tenían, perderán su confianza en ese Dios. Desaparecerá cuando les toque experimentar la ira de Dios y el terror los sobrecogerá y los avallazará. Y fíjense, hermanos, que a Dios no le gusta mucho no le cuesta mucho asustar a la gente. Para Dios no es nada difícil asustar a la gente. Lo único que tiene que hacer es golpearnos aquellas cosas que nos hacen sentir seguros. No más que comience a temblar la tierra debajo de nosotros y rapidito nos asustamos, Con cualquier cosita nos asustamos. Con millones de personas que han muerto en las primeras 4 trompetas y la escala de destrucción más allá de toda medida humana, los que sobrevivan esas catástrofes se verán obligados a reconocer que en verdad no comprenden a Dios, no tienen realmente una relación de amor con el Todopoderoso. ¿Notaron ustedes un fenómeno que hizo sacudir las rodillas de muchos? ¿Notaron ustedes? Por ejemplo, voy a comenzar de atrás y los voy a traer hasta más cerca para que se acuerden. Por ejemplo, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y en Washington, ¿ustedes notaron un fenómeno que sucedió? No sé si ustedes lo recuerdan. La asistencia a la iglesia subió en un 300% en las próximas semanas después de los ataques terroristas. 300% subió la asistencia a las iglesias. Oh, sí. Cuando el pueblo de Israel de antaño, al igual que el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante el tiempo de su visitación. Dice Joel capítulo 2 y versículo 6, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Nahum capítulo 1, dice el versículo 3 en adelante, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino,
Él amenaza el mar. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra, dice, se conmueve ante su presencia, versículo 6. Y el mundo y todos los que en él habitan, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Así. De eso también habla la Biblia, fíjense. No nomás que Dios es amor, sino que la gente va a temblar en su presencia. Va a huir despavorida cuando su ira se derrame. Entonces, la solución a cómo aplacar la ira de Dios o cómo agradar a Dios para que su destrucción pare, para que cese las calamidades, pues va a estar sobre el tapete. Eso es lo que se va a hablar entonces. ¿Qué hay que hacer para que esto se pare? Ahora fíjense, recuerden lo que dijimos. Los científicos van a decir, no se preocupen, que todo esto tenía que pasar, son cosas que iban a suceder. Pero la gente no se va a creer eso, y los líderes religiosos de todas las religiones del mundo le van a decir a la gente, ¿saben por qué viene todo esto? Son juicios de Dios. Son juicios de Dios. Y aunque los científicos ateos digan, no, ¿qué juicios de Dios? Pues un asteroide, pues dijimos que tenía que caer. La gente no se lo va a creer y le van a creer más a los religiosos. ¿Por qué? Que a los científicos. Normalmente la gente le cree más a los científicos que a los religiosos. Pero ahora la gente le va a creer más. ¿Por qué? Porque esas desgracias que van a venir traen un orden específico y una secuencia. Primero un gran terremoto, después una lluvia de meteorito, luego un asteroide que impacta uno de los océanos, luego otro asteroide que impacta un continente, y luego la oscuridad en toda la tierra por la erupción de cientos de volcanes. Todo eso la gente lo va a ir viendo y se va a dar cuenta de que por más que le digan que es casualidad, que eso tenía que suceder, ¿cuáles son las leyes de las probabilidades de que esos desastres sucedan uno tras otro en el mismo orden en que están escritos en la palabra de Dios y en tan corto tiempo? Uno tras otro, tras otro. Por eso la gente va a escuchar lo que le dicen sus líderes religiosos. Y al principio va a parecer, bueno, lo único que tenemos que hacer es hacer lo que a Dios le agrada para que todo esto se acabe. Los líderes religiosos van a demandar a que los habitantes de la tierra se sometan a Dios. Tienen que someterse a la autoridad de Dios. Si queremos que esto se acabe, tenemos que obedecer los mandamientos. Si queremos que esto termine, Dios está enojado y hay que aplacar su ira. Miren cómo está el mundo, miren la podredumbre que hay en el mundo. Tenemos años de tanta inmoralidad, de tanta suciedad, de tanto crimen, de tanto pecado, de tanta suciedad. Ahora que viene esto, ahora nos quejamos. No, esto es por cómo está el mundo de podrido, y si no acabamos esto, van a seguir las cosas peores, porque Dios está enojado. ¿Entienden ahora cuál va a ser la reacción de los líderes religiosos? Pero ¿cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo podemos aplacar la ira de Dios? ¿Cómo es que el hombre puede honrar al Dios del cielo para que su ira se aplaque? Pues mis hermanos, esa pregunta va a ser la pregunta en la mente de todas las religiones, de todos los líderes, pastores, desde el más encumbrado, el Papa, hasta el más sencillo líder
de la iglesita más pequeña, todos van a estarse preguntando qué hacer. La destrucción física de la tierra y la incontable pérdida de vidas causada por las primeras 4 trompetas es increíble y abrumadora. Pero así de increíble, escuchen bien, y de abrumadora parecerá la revolución religiosa que va a seguir. Miren lo que estoy diciendo. Si nos parece impactante lo que va a suceder, esperen a que vean ustedes el despertar religioso que va a venir a nivel mundial. Los líderes religiosos de todas las persuasiones se unirán y con una voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos sobre los juicios de Dios. Oh, sí, las religiones van a ajustar sus convicciones y sus interpretaciones proféticas para que calcen a la situación que va desarrollándose. ¿Saben lo que van a decir los líderes religiosos? Estos son juicios de Dios. Estos son actos del Todopoderoso y han venido sobre el mundo porque el mundo ha hecho un lado al Dios eterno, al Dios creador. Todo esto está sucediendo porque el hombre se ha olvidado de Dios. Y hermanos, en cierto sentido esa es la pura verdad. Por todas partes del mundo, los líderes religiosos de todas las religiones estarán todos de acuerdo también en cuanto a la solución. Todos se van a poner de acuerdo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados que han despertado el enojo del Todopoderoso y aplacar la ira de Dios, porque si no lo hacemos, seremos totalmente aniquilados, destruidos. Para apoyar sus argumentos, los católicos y los protestantes por igual recurrirán a la Biblia. Lo que ahora nosotros estamos leyendo y aprendiendo, en ese momento lo van a usar todas las religiones. Van a ir al libro de Apocalipsis y van a decir, miren, miren, aquí está. Católicos y protestantes por igual. Los musulmanes apelarán a su libro sagrado, el Corán. Los judíos a los profetas del Antiguo Testamento y al Talmud. Los hindúes, los budistas, a sus propios libros, el Taiyan Kanjinpien y el Mahabharata. ¿No? Nunca escucharon hablar de eso, son los libros sagrados de esas religiones, sus propios escritos sagrados. El punto es que cada nación descubrirá su culpa delante de Dios, y los acusadores de las gentes y de las naciones serán en cada nación sus propios líderes religiosos. Su propia religión los acusará. Y cuando la gente comience a relacionar los desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos. Una sola pregunta primordial: ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios, para aplacar su ira antes que nos termine matando a todos nosotros? Aunque se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares, un tema común se desarrollará alrededor del mundo. En realidad, el libro de Apocalipsis predice que habrá un movimiento poderoso y rápido para tratar de aplacar la ira divina y contentar a Dios. Este movimiento tendrá gran poder y tremenda autoridad. Al igual que los poderes religiosos de las edades pasadas, este movimiento, dice la Biblia, va a perseguir a todo aquel que se rehúse a cooperar y a unirse con ese movimiento religioso. Este movimiento ecuménico se le llama en el libro de Apocalipsis Babilonia
la grande, por la tremenda confusión religiosa que conllevará. Puede ser que a ti te parezca que todo esto es demasiado invento. Pero piensa, aún hay algunos que están escuchando el tema de las trompetas y dicen, wow, pero yo nunca escuché esto de esta manera. ¿Por qué lo están hablando así ahora? ¿De verdad eso va a pasar así? ¿Será que las trompetas son así, literales, como las leímos? Si a mí me enseñaron que eso ya estaba en el pasado y que eso se cumplió allá de tal y cual manera. Déjame decirte, todas las profecías parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega el momento de su cumplimiento. Al presente en los Estados Unidos, escuchen lo que les voy a decir ahora, en esta nación que se considera una nación cristiana por excelencia, esta no es una nación pagana, al presente solo el 17% de la población de los Estados Unidos asiste regularmente a alguna iglesia. Solo el 17%. Ahora, hay encuestas, y yo estuve investigando esto un poco. Hay encuestas, como por ejemplo la encuesta de Gallup, que hablan que un 38% de la población de Estados Unidos son religiosos. Pero otras encuestas, que no son encuestas, sino estos han sido conteos reales. En los últimos 5 años se han ido contando la asistencia a las iglesias tradicionales, las grandes iglesias aquí en los Estados Unidos, luteranos, metodistas, aún los bautistas, católicos romanos, y el conteo les dice la realidad. Las encuestas están basadas en lo que le preguntan a la gente y la gente responde. Esas son las encuestas. Entonces, cuando le preguntan a la gente, ¿asiste usted a la iglesia? Oh, sí, yo asisto a la iglesia. La mayoría de la gente, cuando les hacen preguntas, responden lo que ellos recuerdan y normalmente tienden a exagerar las conductas deseables y minimizar las conductas cuestionables. Por ejemplo, se consideran religiosos porque van de vez en cuando a la iglesia. ¿Considera usted que usted asiste a la iglesia? Oh, sí, yo asisto a la iglesia. Y ahí lo marcan como asiste a la iglesia. Pero no le preguntan cuántas veces va a la iglesia y si va regularmente. Le preguntan, ¿tiene usted un problema de alcoholismo? Y la gente dice, oh no, yo no tengo problema de alcoholismo. Minimizan las conductas indeseables, aunque tomen todas las semanas, pero no son alcohólicos. No, yo no soy alcohólico. En otras palabras, se minimiza lo que uno percibe que es negativo y se maximiza lo que se considera algo deseable. Por eso las encuestas no son exactas, porque están basadas en lo que la gente dice. Pero realmente, la asistencia a las iglesias se ha venido abajo terriblemente. Cristo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Miren cuánto cuesta que la gente venga a una iglesia. Y nosotros que decimos tener la verdad, ¿cuánto cuesta? Pónganse a pensar. Pero lo que quiero decir es esto. Cuando venga la tribulación y los castigos de Dios comiencen a caer uno tras el otro,
todo esto va a cambiar dramáticamente. Dramáticamente. Cada vez que hay un desastre, cada vez que hay algo, inmediatamente la gente comienza a ir a la iglesia. Pero al ratito vuelven a la rutina y se les olvida todo. La religión va a llegar a ser una prioridad entonces. El porcentaje de asistencia a la iglesia no se va a duplicar, ni triplicar, se va a cuadruplicar, quintuplicar después de esos desastres globales que vendrán. La mente, la prioridad en la mente de todos y los líderes religiosos con fervor evangélico guiarán a todas las naciones del mundo a un gran despertar religioso, una revolución religiosa como no se ha visto jamás. Eso dice la Biblia, la gran Babilonia le llama, la gran Babilonia, el mundo entero. Y si leemos literalmente, gracias hermano, literalmente dice que cuando llegue el momento, y eso lo vamos a ver mañana bajo la quinta trompeta, ¿ok? ¿Cuántos van a adorar a la bestia y a su imagen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí está, bien marcadito lo que va a venir. Léanlo, está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo, sí, el 8 también, pero en el 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló que toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Aquí predice que la tierra entera se va a ir en pos de la bestia y van a adorar al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es? El diablo. Miren, no se pierdan el tema de mañana. Mañana es uno de los temas más interesantes de toda esta serie. Mañana. Cuando el diablo se aparezca físicamente en esta tierra. Y eso es bajo la quinta trompeta. El diablo literalmente se va a aparecer en persona en esta tierra y no va a venir solo. Pero no me adelanto, ese es el tema para mañana, ¿ok? Y aquí dice que lo van a adorar al dragón. El mundo entero va a tener un despertar religioso. El versículo 8 también dice, hablando de la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que este despertar religioso va a llevar a que todos los habitantes de la tierra se envuelvan en lo que es la adoración. Esta coalición de líderes religiosos del mundo, este gigantesco movimiento ecuménico, Babilonia la Grande, unidos todos los poderes religiosos de la tierra, pronto van a descubrir que la solución no es tan fácil como ellos pensaron. Surge un gran problema. Hay tantas creencias, hay tantos sistemas religiosos en el mundo, hay tantas maneras de ver las cosas y cada grupo religioso adora a Dios de una manera distinta. La pregunta que va a surgir entonces es, ¿cuál es la manera correcta de adorar a Dios para aplacar la ira de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo quiere Él que se le adore? Porque hoy en día los musulmanes creen que a Dios se le agrada cuando la gente obedece las enseñanzas de su profeta Mohammed y guarda el viernes como día santo, porque los musulmanes guardan el viernes. Los católicos, los anglicanos, los ortodoxos y la mayoría de los protestantes creen que a Dios se le agrada
cuando la gente obedece a sus líderes religiosos, a sus pastores y obispos y al Papa, y siguen los credos y las leyes de sus propias iglesias, cada una, que incluye el guardar el domingo como el día de reposo. Creen que así le están agradando a Dios. Los judíos leen la Torá y consideran que el sábado es el día santo. Los hindúes y budistas y shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos orientales tienen ideas totalmente diferentes sobre qué es lo que le agrada a Dios. La pregunta es, ¿le importa a Dios realmente cómo le adoramos? Este tema de la adoración, me dice mi Biblia, será el tema de extenso debate durante la gran tribulación. Así lo predice Apocalipsis 14. Fíjense que el mensaje del primer ángel es: temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Pero el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y su imagen. El tema central del mensaje de los tres ángeles es el tema de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo le adoramos? ¿Cuándo le adoramos? ¿De qué manera le adoramos? Va a ser el tema sobre el tapete, la adoración a Dios. Al presente, como están las cosas hoy en día, este tema no atrae mucho la atención de la gente. Sigue siendo la opinión del hombre contra la de otro hombre, de una religión contra la otra, y cada uno dice, bueno, cada uno hágalo de acuerdo a lo que le han enseñado. Sin embargo, cuando 1.500, ¿cómo se dice? 1.5 mil millones de personas se están pudriendo en medio de las ruinas humeantes, de las catástrofes, porque ya leímos que 1/3 parte de los habitantes de la tierra va a ser destruido. Imagínense el calor, porque va a subir la temperatura de todo el planeta con los fuegos que se estarán quemando 1/3 parte de la tierra, el humo metiéndose por las narices, el olor nauseabundo que da vómito de todos los muertos, millones de muertos que están tirados por todas partes debajo de los escombros, el ardor de los ojos de los sobrevivientes por todo el humo y el hollín, y en medio de una atmósfera contaminada y enrarecida por falta de oxígeno, la manera como Dios quiere que se le adore, cómo honrarlo y agradarlo para aplacar su ira, será el tema principal, será la pregunta que demandará una respuesta inmediata. Y nosotros sabemos que circunstancias extremas exigen medidas extremas. Circunstancias desesperantes pueden unir a diversos grupos de gentes cuando comparten un sufrimiento común. Ya mencionamos lo que pasó después del ataque de las Torres Gemelas. Pero no solamente que subió la asistencia a las iglesias en una barbaridad, también la gente se unieron para hacer vigilias de todas las religiones juntas, prendiendo velas. No importaba de qué religión eras, el ecumenismo ahí estaba al orden del día. Miren, cuando en Virginia fue la masacre de los 32 estudiantes, hicieron vigilias por 7 días seguidos, todas las religiones juntas. Miren lo que pasó en Florida hace tan solo unos días atrás. La gente se unió, todas las religiones, todas las iglesias, para hacer vigilia pidiendo por las familias de los que habían perdido a sus hijos. Cuando hay un dolor, un sufrimiento común, se rompe
rompen las diferencias religiosas, se minimizan, se hacen a un lado, porque los une un sufrimiento común. Durante la gran tribulación, la mayoría de las gentes verán a Dios no como el santo Señor, sino como el santo terror. Los líderes religiosos fácilmente motivarán y forzarán a los asustados líderes civiles y gubernamentales a dictar leyes que requerirán que todos los ciudadanos honren y adoren a Dios. Fíjense, esto va a pasar. Se establecerán leyes contra la inmoralidad, tales como los pecados sexuales, leyes contra el matrimonio gay, leyes contra el lesbianismo, contra el homosexualismo, contra la pornografía, en la televisión, en los medios de comunicación, y otras formas de comportamiento inmoral serán condenadas por los líderes religiosos abiertamente, porque van a aseverar que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios a menos que aquellos que desafían abiertamente la autoridad de Dios y se rebelan contra sus leyes sean castigados. Así que ahora no solamente va a ser leyes, sino van a castigar a los que sigan en esas conductas. Va a cambiar el mundo completamente. En cortito tiempo vamos a ver un tremendo auge y un fanatismo religioso como nunca jamás se ha visto. Y eventualmente se van a ir dictando leyes más y más severas en las distintas naciones, demandando y obligando a que la gente respete y obedezca a Dios, o sufrirán las consecuencias. Pero cada país lo hará al principio de su manera y habrá gran confusión. Los católicos y protestantes pedirán que las naciones pasen leyes que estén de acuerdo a lo que ellos creen que es obedecer a Dios. Los judíos harán leyes según sus creencias. Los musulmanes querrán que las leyes hagan respetar a Alá y a sus doctrinas. Cada grupo religioso hará lo mismo. ¿Cómo pueden grupos diversos, religiosos, con doctrinas tan dispares, agradar y aplacar a Dios? ¿Es Dios un Dios de muchas religiones? ¿Ven hacia dónde vamos ahora? Un nuevo orden religioso, unificado. Si hay una organización religiosa sobre el planeta que sobresale muy por encima de todas las otras organizaciones religiosas en lo que respecta a lazos diplomáticos con todas las religiones y con todos los líderes políticos del mundo, es la Iglesia Católica Romana. Más específico, la Santa Sede, el Vaticano. El papado tiene esas conexiones ecuménicas con los líderes de todas las religiones, no solo los protestantes, los cristianos, con los judíos, con los musulmanes, con el alilama, con todas las religiones de la tierra. Tienen lazos ecuménicos, pero también tienen concordatos políticos con la mayoría de las naciones de la tierra. La Iglesia Católica ha ido aumentando continuamente sus relaciones diplomáticas con casi cada segmento de la población mundial. Esto comenzó con Juan Pablo II, cuando él subió al poder. El legado de Juan Pablo II fueron los lazos diplomáticos con prácticamente todos los países del mundo. En total, cuando murió Juan Pablo II, dejó relaciones diplomáticas establecidas con 184 países del globo. Cuando hablo de relaciones diplomáticas, es concordatos con las naciones, políticas entre el Vaticano y las naciones. Si podemos resumir la vida y contribución del Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, dos palabras que lo resumirían fue relaciones diplomáticas. Eso fue lo de él. Pero después vino el otro Papa, Benedicto XVI, que todavía está vivo, Papa emérito, no se ha muerto. Pero el Benedicto XVI
continuó estrechando los lazos que Juan Pablo II había iniciado, pero le dio más énfasis al movimiento ecuménico y a las relaciones con las religiones del mundo. La palabra que mejor describe la política del Papa Benedicto XVI fue relaciones ecuménicas. Pero resulta que ahora viene el Papa Francisco. Y el Papa Francisco no tiene parangón, no se puede ni comparar con los otros dos papas anteriores, porque tiene un extraordinario carisma y un avasallador don para la política y el ecumenismo. Ningún otro papa ha tenido el carisma de este hombre y cómo lo admiran los líderes políticos del mundo. Casi no hay un líder político del mundo y no hay un líder religioso que no se hayan reunido con el Papa Francisco. Y varios, como por ejemplo Barack Obama y Donald Trump, se han unido varias veces, se han reunido pidiendo consejos para las situaciones en cada país y estrechando los lazos políticos y ecuménicos. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque la Biblia dice que viene una coalición mundial y que se van a unir ante este gran estado de emergencia, como será la gran tribulación. El Papa que esté en oficio en ese momento, yo no sé si va a ser el Papa Francisco, no sé. Por un lado digo, ojalá que sea, porque entonces ya esto se viene y ya el Señor viene pronto. Pero por otro lado digo, wow, ¿y si fuera este el Papa? ¿Estamos preparados para lo que viene? Sea el Papa que fuere, el que esté en oficio en ese momento convocará apresuradamente un concilio mundial de iglesias que incluya todos los líderes religiosos y políticos del mundo entero. Posiblemente va a usar los lazos que ya existen entre el papado y las Naciones Unidas para expeditar este concilio que resultará en una gigantesca coalición político-religiosa. Repito, a eso la Biblia le llama Babilonia la Grande. Pero el glú, el cemento que unirá a los líderes políticos y religiosos del mundo no va a ser la política, no va a ser los tratados políticos entre las naciones, no, lo que los va a unir y unificar va a ser la religión. La religión será la preocupación apremiante sobre la ira de Dios y la destrucción abrumadora. Del día a la noche una nueva realidad tomará posesión de la humanidad. Los viejos paradigmas afuera y nuevas premisas se formarán con rapidez asombrosa. Para tratar de aplacar la ira de Dios a nivel mundial, los líderes religiosos estarán más que dispuestos a dejar de lado pequeñas diferencias religiosas y los líderes políticos se esforzarán por lograr una solución global que aplaque la ira de Dios. ¿Y cuál va a ser la solución? La pregunta va a ser, ¿cómo quiere Dios que los habitantes de la tierra le adoren? Y este va a ser el punto central de controversia. Y finalmente se pondrán de acuerdo en los puntos principales de doctrina. Y hay una cosa que van a estar todos de acuerdo. Lo que Dios quiere es que los habitantes de la tierra obedezcan sus mandamientos. Eso es lo único que va a aplacar la ira de Dios. Pero tristemente, al formar esa coalición religiosa e imponer un gobierno mundial con una religión unificada y con un sistema financiero mundial para hacer frente a la crisis de todas las naciones, una de las cosas en que se pondrán de acuerdo, y la Biblia lo dice,
es en un día de reposo mundial. ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Ah, bien clarito que está. En la gran tribulación, el punto focal va a ser el día unificado de adoración para todas las religiones de la tierra. Tristemente no va a ser el día que Dios estableció en el principio del mundo, sino el día establecido por los hombres. Ese es el día en que se van a poner de acuerdo. El Papa va a tener mucha influencia en esto, va a decir, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que unirnos. Dios está molesto porque se ha desecrado el domingo. Miren, hermanos, si ustedes no lo creen, déjenme leerles aquí lo que dice el conflicto de los siglos. Página 636. Dice así: se repetirá el aserto que los juicios de Dios caen sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ahí está clarito. ¿Saben por qué están los juicios de Dios cayendo sobre la tierra? Porque no se ha guardado el domingo como día de reposo. Escuchen esta otra cita. Anoche leímos una partecita de esta cita, pero ahora se las voy a terminar. Está unas páginas más adelante, en la página 647. Cuando comience a leer la cita la van a recordar. Lo que no leímos es lo que quiero leer en esta noche. Miren lo que dice. Al par que el diablo se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. ¿Se acuerdan de la mano negra que hablamos anoche? Ok, escuchen. Ahora mismo el diablo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. Obra por medio de los elementos de la naturaleza. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos hasta donde Dios se lo permite. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del cielo, del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, los tsunamis y en los terremotos. Las mieses serán destruidas y seguirá la hambruna y la angustia. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pondrá de luto y se marchitará. Desfallecerá la gente encumbrada de la tierra. La tierra es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. Pero ahora miren lo que sigue. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estas calamidades. La parte de la humanidad que ha provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua a los transgresores. Se declarará, página 647 del conflicto, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo.
y que este pecado ha traído las calamidades que están cayendo y que no concluirán esas desgracias hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Aquí está. Gracias a Dios que Él nos ha revelado las actitudes de la gente cuando vengan las calamidades. Ya las sabemos y ya sabemos para dónde va todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entienden por qué les dije cuál va a ser la reacción de la gente ante estas calamidades? Ahora lo estamos viendo. Líderes políticos, líderes religiosos se van a unir para enseñar exactamente esto que estamos leyendo. Se va a volver a repetir el acerto que usaron en el pasado. Mañana, hermanos, veremos la quinta trompeta. Ya casi termino. Vamos a ver mañana cómo el diablo mismo se va a aparecer en la tierra haciéndose pasar por Cristo. Y Él resolverá el problema de todas las religiones. ¿Cómo quiere Dios que se le adore? Eso lo vamos a ver mañana. Él va a traer la solución al problema de tantas religiones y tantas creencias dispares. Él va a ser el Salvador del mundo. La gente va a creer que es el mismo Cristo. Es que casi no me aguanto de leerles un pedacito solamente. Solo un pedacito. Porque tiene que ver exactamente con lo que estamos leyendo, con lo que estamos hablando. El acto capital, página 682 del conflicto, que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se aparecerá como si fuera Cristo. No voy a leer todo el párrafo ahora, solamente quiero ir al final de lo que vamos a estudiar mañana, y miren lo que dice. El diablo va a curar a la gente que ha sido afectada por las desgracias. En tono amable y compasivo enunciará algunas de las verdades celestiales llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Curará las dolencias del pueblo y luego, haciéndose pasar como el mismo Cristo, asegura que Él fue el que cambió, escuchen, el que cambió el día de reposo del sábado al domingo, y ahora manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Mañana vamos a hablar de esto y mucho más. ¿Ustedes saben cuándo va a ser la aparición del diablo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a poder reconocer si no es el mismo Cristo? Esto es impresionante. La quinta trompeta. No lo pierdan. El diablo va a declarar que todas las religiones están obsoletas y disueltas. Y en lugar el diablo ofrecerá un Señor, una fe, un gobierno, un líder mundial, una religión mundial, un nuevo orden mundial y un poder político, la bestia. Este es el que yo puse y a este van a obedecer todos. Y todos los líderes religiosos de la tierra entusiásticamente participarán y celosamente implantarán este nuevo orden mundial. Y no es para menos. Todos van a estar engañados pensando que este ser glorioso y poderoso que se les va a aparecer no es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Ah, mis hermanos, pero Dios va a tener otro grupo de individuos en esta tierra, ungidos por su Espíritu Santo, que van a desenmascarar a Babilonia, que van a desenmascarar al diablo por lo que es,
y van a atacar el nuevo orden mundial por lo que es un gran engaño. Van a dar un mensaje que va a polarizar el planeta Tierra. Y ese mensaje está registrado en Apocalipsis 14 y se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. El último mensaje antes del cierre del tiempo de gracia. Los 144,000 sellados van a proclamar este mensaje. El primer ángel va a llamar a los habitantes de toda la tierra: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Sí, son juicios de Dios que nos anuncian que el tiempo de gracia está a punto de cerrarse. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios va a tener un pueblo en esta tierra, sellados, sus siervos, que tendrán el sello del Dios vivo en su frente, que van a proclamar que el verdadero día de adoración es el sábado señalado por Dios desde la creación del mundo. ¿Se imaginan la confrontación tan tremenda cuando la gente diga, pero están locos, si el mismo Jesús está diciendo que es el domingo y estos fanáticos quieren seguir insistiendo con el sábado que ya Cristo mismo lo abolió? ¿Se dan cuenta? El odio que se va a despertar, la confrontación va a ser terrible. Y luego van a denunciar que el nuevo orden mundial, Babilonia la grande, ha caído. Van a desenmascarar ese falso sistema político religioso, la coalición ecuménica Babilonia y sus mentiras con la que ha emborrachado a todas las naciones de la tierra. Y el mensaje del tercer ángel se va a anunciar en forma directa y clara. Si alguno adora a la bestia, el líder de ese nuevo gobierno mundial que se acaba de establecer, si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. En lugar de pararse esto, vienen cosas peores. ¿Se imaginan cuando nos toque dar ese mensaje? Y vamos a tener que proclamar que no solamente las plagas no se acabaron, sino que vienen otras peores aún. La gente no va a querer escuchar esto. Les van a creer a los mentirosos que les van a decir, todo esto se va a arreglar si tan solo nos unimos todos a guardar el domingo. Se van a acabar todas estas desgracias, porque así vamos a aplacar la ira de Dios. ¡Wow! Imagínense lo que estamos leyendo. Todo eso está descrito en el libro de Apocalipsis. El testimonio de los 144,000 siervos de Dios se destacará en oposición directa a lo que los líderes religiosos ecuménicos de Babilonia la Grande quieren hacer. El Apocalipsis predice que se proclamará una ley de carácter religioso sobre el día de reposo contrario a la ley de Dios. Y tristemente, la mayoría de los habitantes del mundo se someterán a las leyes del hombre antes que obedecer la ley de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Apocalipsis 13, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, versículo 16, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Oh sí, mis hermanos. Por un lado, los poderes coaligados de este mundo político, religioso, van a tener un decreto de muerte contra los que no
reciban la marca de la bestia. Pero por otro lado está el mensaje solemne de Dios y su solemne amenaza y amonestación, que estará siendo proclamada por sus mensajeros especiales, el grupo de los 144,000. Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, el mundo entero va a tener que tomar una decisión a favor o en contra de la verdad enviada por Dios. Y esto dejará a los habitantes de la tierra divididos en dos bandos: los que acepten el mensaje de Dios y los que acepten las mentiras del diablo. Y cuando cada individuo haya tomado finalmente su decisión final de qué lado va a estar, cuando Dios vea que ya no hay ni uno más que quiere aceptar su mensaje, entonces Él dirá: ya no le seguimos. Ya agoté todas las posibilidades de salvar hasta el último que pude salvar. Y entonces se cierra el tiempo de gracia. Jesús sale del santuario y comienzan a caer las 7 plagas postreras. Esta es la realidad en la que va a terminar toda esta gran confrontación. Nos quedan todavía la 5ª trompeta, la 6ª trompeta y el sábado la 7ª trompeta. Pero la de mañana por la noche es una de las más interesantes de todas las conferencias que vamos a dar. Así que no te pierdas el día de mañana. Invita a otros que vengan también. Y a aquellos que nos están viendo les invitamos que vengan a recoger su carpeta el día de mañana. Hermanos, a la salida esta noche, no olviden de pedir las próximas hojas de su carpeta, los próximos sermones. Ya está incluyendo el del día de hoy, que predicamos hoy, ya lo tienen para ponerlo en su carpeta. Vamos a concluir con nuestro himno final en esta hora. ¿Cuál es? Después de la oración, vamos a recoger nuestra ofrenda, pero vamos a tener algo especial para concluir. Nuestra hermanita Esther va a tener un testimonio y una amonestación cortita que ella quiere que todos nos llevemos y que los que nos están escuchando le escuchen también. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más nos sentimos impresionados, abrumados al ver cuán claramente tu palabra describe las reacciones, las actitudes que van a tomar los habitantes de este mundo cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre esta tierra. Y nosotros, Señor, queremos estar preparados, queremos estar apercibidos para ese día grande que viene. Tenemos un mensaje que dar. Enséñanos, Señor, no solamente a comprender este mensaje, sino a vivirlo nosotros para que podamos compartirlo. Danos tu bendición al concluir en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando de estos solemnes mensajes del libro de Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.